Muy bien, pues muy contento de estar aquí hoy y poder compartir la mesa con personas con las que he estado trabajando y conversando durante estos últimos meses en diversos ámbitos, unos más formales, otros más informales, pero siempre preocupados por el proceso que estamos hoy intentando agotar, ¿no?, desde diversos puntos de vista. A mí me toca hacer de ingeniero, pues voy a hacer de ingeniero. Entonces voy a hacer una aproximación ingenieril y recordando, y lo voy a hacer apuntando algunos temas que ya se han dicho y acercándonos a varias cosas. Uno, de cómo se hace esto, y revelando este tipo de procesos, encontrar algunas estrategias de cómo denunciarlo, de cómo revelarlo y cómo posicionarse. Tú has aproximado uno, ahora al final yo iré proponiendo algunas otras, en las cuales algunas he colaborado, otras conozco de forma más indirecta. He puesto como título Datos más algoritmos igual a nuestras vidas, por casi un aspecto nostálgico. Mi primer libro de programación se llamaba Datos más algoritmos igual a programas. Y con esto quiero decir un poco lo que también estaba apuntando ahora mismo, como lo estaba diciendo ahora exactamente, de esa programación de nuestra subjetividad. ¿De acuerdo? Estamos ahí. En ese sentido quería también aprovechar este tipo de analogía. Voy a ir aproximándome a poquito y desde diversas perspectivas. Creo que es importante, de alguna manera, recordar que el proceso de identificación afecta, y se ha dicho, sobre todo a nuestra personalidad, a esta estructura subjetiva que tú comentabas. Y lo que hemos estado trabajando últimamente es de qué manera la identificación afecta a ese constructo que hemos llamado identidad, ¿vale? Y cómo de alguna manera esa identidad empieza a tomar una cierta, no voy a decir autonomía, pero sino una vida diferente, pero que sigue siendo la misma. Y esto creo que es importante. Aquí vamos a tener algunos puntos de diferencia respecto a si vamos a dividir la vida en la vida virtual o la vida física, o si es la misma cosa. Entonces, me gusta citar en este punto a Luciano Floridi, que es un filósofo que está en Oxford y que ha trabajado mucho en estos aspectos y ha hecho una apuesta bastante radical, en el sentido de que la identidad es puramente informacional. Entonces, bueno, eso es algo que tomaré como punto de partida y luego discutiremos tanto como queráis. Pero viene a decir que la vida es una vida, le llama on-life, porque es online y offline al mismo tiempo y no hay distinción. No hay distinción porque participa de un punto de vista que es básicamente muy radical, que es el punto de vista en el cual lo que es vida es informacional. Es un poco lo que tú estabas apuntando al final de este programa totalizante respecto a la información. Lo dejamos ahí de momento, pero nos sirve para empezar a aproximarnos a este extraño estado de cosas en el que estamos ahora mismo. Entonces, creo que es importante también recordar otro aspecto y que quizás la palabra datos o la palabra algoritmo suelta parece que estamos hablando de dos cosas distintas y son prácticamente inextricables. Es decir, los datos, primero, no son dados, sino que son construidos. Y los algoritmos no están solos, sino que no tienen ningún sentido si no es a partir de determinados datos. Es decir, si tengo que crear un determinado algoritmo, que no es más que un proceso que termina en el tiempo para hacer una determinada función, necesito utilizar cierta información estructurada en forma de datos, digamos representada en forma de datos. Los datos en sí mismos sueltos tienen muy poco interés. Los algoritmos sin datos no son nada. Entonces, esa es una sola entidad en el fondo. Y es más, los algoritmos que hago con determinado tipo de datos interpretan informacionalmente una realidad y, por lo tanto, hay una mirada y hay una determinada construcción de un modelo de esa realidad en términos de información y de procesos, ¿vale? Es decir, no está del todo dado, aunque gente como Floridi o también este otro autor, Ballard, y toda una línea de trabajo entiende que en realidad que la realidad sería básicamente pura computación y por lo tanto sería pura información, pero proceso de información, es decir, pura colección y red de algoritmos. Lo vamos a tener ahí presente. Es decir, que esa proximidad entre datos y algoritmos es muy importante y esa cierta base de realidad basada en procesos de informacionales, pues también está ahí como un punto de partida o como un punto de dar un marco entero con el cual trabajar. En ese punto, el concepto de cuerpo de datos pues, se complica un poquito más y ahora veremos por qué. Primero, porque en el aspecto de la creación de la identidad,
las representaciones, según Freud, las representaciones que son nuestras identidades no están solas, hay otras identidades. Mi identidad en este momento depende de las vuestras y las vuestras, mucho menos, depende de la mía. ¿De acuerdo? Y la interacción que tengamos a lo largo de un tiempo, la historia que vayamos construyendo de estas relaciones y en realidad la identidad de cada uno de nosotros es un proceso emergente que viene de este tipo de interacción. Yo solo no existo, o mi identidad no se puede acabar de definir, y, digamos, el grupo coincide. La mirada del grupo sobre mí, la mirada se ha dicho bastante hoy, cuando hemos estado hablando de espejos, de ventanas y de miradas, pues la mirada de los otros sobre mí va cambiando la imagen que yo tengo de mí mismo y, por tanto, mi relato propio sobre la identidad. En este sentido, me gusta más intentar amplificar el concepto que estábamos trabajando ahora, que es el de cuerpo de datos. El cuerpo de datos en sí no es nada, necesita un cuerpo, digamos, algorítmico. Por lo tanto, necesitamos un cuerpo, llamémoslo así, en este sentido, un cuerpo computacional. ¿De acuerdo? Y es este cuerpo que está por ahí. Es este cuerpo que, a cierto nivel, también da información ahora mismo aquí entre nosotros, pero también tiene una segunda vida en otros dispositivos y en otros espacios. Por tanto, no está el algoritmo, están los algoritmos. Por tanto, en mi mismo cuerpo, según qué tipo de algoritmo lo trate, sea una cosa u otra, mi cuerpo de datos, y mi identidad también puede ir cambiando, ¿no? O puede ser múltiple. No sé si me explico. Lo que es interesante, porque muchas veces hemos estado preguntándonos todos estos tiempos que nos hemos estado reuniendo, es, vale, muy bien, pero ¿qué hay de nuevo? Porque sabemos que los dispositivos técnicos, aunque sea esta mesa, influyen sobre, pues, evidentemente, mi cuerpo, mi disposición, lo que puedo hacer o puedo dejar de hacer. Otros dispositivos técnicos más abstractos, que pueden ser, digamos, incluso aspectos de normas sociales, etcétera, se puede entender como ciertas tecnologías de la relación, pues también han influido. ¿Qué pasa ahora que no pasaba antes? Y es una pregunta que me he venido haciendo muchas veces y no estoy del todo contento con la respuesta, pero, digamos, os voy a dar una pequeña mini respuesta parcial. El hecho de que tengamos una identidad o computacional que está ahí fuera, y aquí mismo, ahora mismo, todos tenéis algún móvil por ahí encendido, yo también, pues de alguna forma lo que nos da es que nuestra identidad es procesable por sistemas técnicos, aparte de por nosotros mismos, es por sistemas técnicos que son capaces de interpretar este tipo de códigos. Interpretar de una manera muy, muy radical. Es decir, interpretar no se trata, como veremos también, de dar una etiqueta, de poner en una clase o de predecir, sino literalmente de deformar esa identidad. Si yo tengo un algoritmo que es capaz de alguna forma de procesar un código y ese código representa mi cuerpo computacional, mi cuerpo de datos, mi identidad, de alguna forma puede meterse dentro de un proceso que lo transforma en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa. Porque hay multitud de otros cuerpos computacionales que no necesariamente son humanos que están interactuando por allí y creando mutuas identidades. En este momento estamos ahí. Entonces, bueno, pues esto da un escenario un poquito diferente. Esto es lo que creo que es interesante. Al mismo tiempo, voy a recuperar la voluntad humana en ese camino, que parece que la habíamos perdido. Entonces, esta idea de la identidad procesable, de la identidad codificada, de la identidad computacional, se puede mirar de muchas maneras. Una forma de resumirlo este concepto del techno-self, ese tipo de espacios de creación de identidad, de posibilidades de creación de identidad, de procesos de creación de identidad que no existirían si no existiera la tecnología de información de la manera que ha evolucionado hasta ahora, ¿vale? Esa gran colección de infraestructuras, ha quedado muy claro en algunas de las obras que has presentado, que esa inmaterialidad no es posible sin una enorme materialidad, sino una enorme infraestructura. Eso ha quedado clarísimo. Pero digamos que aparte de ese contenido más infraestructural, más material, de ese tecno, está todo el aspecto que se está comentando del procesamiento, de algunas entidades muy extrañas, muy diferentes de lo que estamos acostumbrados, que son capaces de ir deformando otras identidades. ¿De acuerdo? Bien, como digo, en ese sentido, tanto la tecnología en el sentido infraestructural como los procesos que pueblan esa infraestructura vuelven a hacer emerger otro tipo de identidades. Evidentemente, esa mediación de todo este sistema técnico, de todos estos procesos que tenemos allí, afecta a la identidad, como os he dicho antes, y quizás nuestra experiencia más clásica, más típica, más cotidiana ahora mismo es de qué manera
digamos, esa identidad se refleja, cambia, se ha explicado muy bien antes, a través de estos dispositivos técnicos. Este es muy común, muy familiar. Todos sabemos qué es lo que pasa, o creemos saber lo que es lo que pasa, cuando nos introducimos en este espacio y proyectamos una determinada identidad o empezamos a deformar por varios aspectos. Uno, por la acción mediada de los otros, llamémosles humanos, a través de este dispositivo técnico que lo es, pero también por en medio, por determinado tipo de actores, de agentes que no son humanos, el famoso algoritmo de Facebook que todavía estamos intentando de alguna forma descifrar, ¿no? Que van incidiendo de la manera en que se me presentan a los otros o yo soy presentado a los otros sin saberlo del todo. ¿De acuerdo? Supongo que habéis tenido la experiencia de preguntaros qué pasa con ese amigo o amiga que de repente lleva tiempo desaparecido, y si lo buscáis de otra manera encontráis que sigue publicando como un loco. ¿Vale? Y por qué, digamos, no exponernos a esa información de esta otra persona, de esta otra identidad, cómo nos afecta a nosotros. Luego, si queréis, comentamos de qué manera se puede cambiar, digamos, a través del algoritmo, el estado de ánimo, y como ya hizo Google en su momento, de sus propios usuarios. ¿Vale? Lo que quiero decir, digamos que también tenemos esa mediación, tenemos esa interacción con identidades algorítmicas que no responden ya únicamente a nuestra propia acción o la de las otras personas que están en interacción con ellos, sino que tienen su propia autonomía, porque procesan la información que es nuestra identidad. ¿De acuerdo? En ese sentido es donde empezamos a ver cosas un poquito diferentes. ¿Vale? Se ha hecho aquí, y voy a poner otro acrónimo, por decirlo de una forma. Parece que, de alguna manera, las tecnologías que se han agrupado con un nombre muy comercial, es un nombre, os lo vuelvo a decir, es un nombre puramente comercial, que se llama Big Data. Big Data no es nada. ¿Vale? Para los que llevamos 20 años trabajando en esto, 25, Big Data no es nada. Es decir, es, en todo caso, una etiqueta fantástica con un marketing estupendo que Silicon Valley lo hace fenomenal. ¿Vale? Es decir, hablamos del Big Data cuando en realidad no estamos diciendo más que digamos, la reunión de técnicas, algunas nuevas ciertamente, que solamente han cambiado en la escala y el volumen con las que trabajamos. Pero las tecnologías, como veremos, son, y los procesos que hay detrás son muy similares y son una expansión de lo que hemos tenido durante los últimos años. Pequeñas cosas diferentes que apuntan a lo que os estaba diciendo, a la autonomización de los pequeños procesos que hasta ahora, digamos, están en este entorno. El ML, puesto así, quiere decir Machine Learning, que también es otra buena etiqueta, ¿vale? Pero incluso se ha convertido en disciplina académica. Podemos hablar de esto bastante, de cómo una etiqueta de este tipo llega así. Aquí tenéis a alguien que participó en el primer congreso de Machine Learning, a pesar de que mi catedrático no me dejaba, ¿vale? Y entonces, pues, el Machine Learning, el aprendizaje automático, es lo que permite que esos pequeños procesos que representan un determinado tipo de identidad, esos algoritmos que están poblando la infraestructura técnica, varíen en el tiempo. Digamos, cambien su identidad. Exagerando la palabra, aprendan, ¿vale? Exagerando la palabra y los efectos de aprender, cambien su personalidad, cambien su identidad, ¿de acuerdo? Esa mezcla de ambas cosas pues, ha generado una serie de efectos, digamos, importantes, a los cuales pues, antes se estaba apuntando de alguna forma, ¿no? Alejandro lo ha dicho muy bien. Entonces, solamente os voy a dar un apunte con ejemplos muy sencillos de un ámbito muy concreto, un ámbito que vivís cada día, porque de esta manera me permitirá, creo, aislar en lo que aparentemente es muy específico algo que es más general. ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? Y podremos empezar a ver el papel de la diferencia, como os he dicho, el papel de la similaridad. Y cómo estas máquinas trabajan en los dos, o estos mecanismos trabajan en los dos. Vamos a hablar de publicidad online, si queréis, y vamos a hablar de cómo afecta a la identidad. Esto es el resultado de un proyecto artístico de Angelmont que se llama Watch the Watchers y Track the Trackers, es decir, observar a observadores y seguir a los que nos siguen, ¿vale? Y aunque esto parezca ahora mismo algo muy complejo, ya os lo iré explicando lentamente, apunta a una serie de actores que en el ámbito de la publicidad, ¿vale?, son los que actúan, son los que aprenden de nosotros, son los que van conformando identidades y los que se van conformando como actores que a sí mismos se van cambiando, ¿de acuerdo? En el universo, que como veis es bastante complejo,
de lo que estaba también apuntando Alejandra, de cómo se comercializan nuestros datos, hay una serie de actores muy peculiares. Algunos creo que hay nombres aquí que conoceréis fácilmente y otros que son menos conocidos, pero que son casi más poderosos, en los cuales básicamente lo que se hace es un ciclo continuo. Lo comentaré muy rápidamente. Todos estos actores, por ejemplo, el trabajo que hizo The Guardian, donde conectaba de su website los que sí que sabían que tenían un contrato con ellos para explotar los datos personales de quien entraba en su web y los que descubrieron que estaban también trabajando en la web suya, ¿vale? Aquí os lo comento muy rápidamente. Esta mañana he tenido la humorada de ver exactamente cuántos agentes de este tipo están conectados con la web del CCCB. Supongo que el CCCB lo sabe, ¿vale? Pero básicamente tenemos una serie de actores aquí, unos que controlan la seguridad y otros que básicamente captan los datos de quienes se acercan a esta web, ¿vale? Claro que todos hemos firmado o pulsado un Terms and Conditions que no hemos leído, ¿no? O unas cookies que dicen que nos utilizan en esta web, ¿vale? Pero es, como veis, un pequeño ecosistema en torno al CCCB donde hay varias cosas. Hay, por ejemplo, las webs que se relacionan con ellos, la famosa G, que ya podéis imaginar quién es, y después una serie de otros servicios, unos más neutros y otros menos neutros, que sabemos que captan los datos de quien pasa por ahí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Podría entrar en detalles muy concretos de cómo se hace esto. Aquí tenéis, básicamente es cada uno de nosotros cuando se mueve por ahí, puede ser que esté en una web donde se le genere de inmediato un identificador único. El famoso fingerprinting es el proceso como se llama, que el fingerprinting son terceros actores, terceras empresas que solo administran esto, es decir, que detectan cuando alguien es diferente y si está en su base de datos o no, y si no lo está, lo incorpora. ¿Y por qué lo incorpora? Para saber qué hace en esa web y para seguirlo por el resto de Internet. ¿Vale? Tú antes comentabas el precio de unos determinados datos. Podéis comprar todas las navegaciones y todos los clics de toda la población de Alemania por 100.000 euros, ¿vale? De todo un año. No está a la venta fácilmente, hay que ir por canales un poco curiosos, pero lo puedes comprar, ¿de acuerdo? Entonces, el mecanismo, básicamente, lo he puesto aquí porque tiene que ver también con el mercado de publicidad, ¿vale? Como ha dicho muy bien Alejandra, nuestros datos, nuestra personalidad, nuestra identidad es parte de ese mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de aquí, como os digo, nos encuentran, nos identifican, nos trazan, nos siguen y acumulan información sobre nosotros. De nosotros y de cualquier otro que esté navegando por ahí. Y sobre este hay un proceso computacional que, como digo, lo voy a comentar digamos solamente para la información, pero básicamente lo que intentan es, lógicamente, predecir qué tipo de anuncio vamos a responder más rápidamente. Pero esto es el caso de publicidad. El esquema es, lo apunta también Alejandra, es muy similar a otros espacios. Evidentemente, esto pasa en la web, digamos cuando accedemos desde nuestro portátil, pero puede ser desde cualquier otro soporte que tenga navegación. Esta es una aplicación que hemos, desde el consorcio en el que estoy haciendo investigación, que es el Data Transparency Lab, el laboratorio de transparencia de datos, que lo que busca es revelar qué pasa con estos datos, quién lo utiliza, cuándo lo utiliza, por qué lo utiliza y para qué lo utiliza y cómo lo utiliza. Pues lo que encontramos es de qué manera y cuándo salen datos personales nuestros del móvil que no hemos autorizado. Y salen muchos. Eurocom hizo un estudio donde básicamente una aplicación de estas gratuitas típicamente distribuye nuestros datos o los subasta una vez cada 200 milisegundos, básicamente entre 500 y 2.000 webs al mismo sitio. Lo que fue mucho más interesante también fue, digamos, el trazado que hicieron de dónde iban estos datos, porque inicialmente iban a otras compañías, pero al final acababan en agencias de información de otros gobiernos. Con lo cual, lo que estábamos comentando de, digamos, el mercado de las identidades termina también conectado con, no ya leeremos el mercado, pero sí el universo del control y de la vigilancia. Muy bien. Las operaciones, creo que se ha dicho, son aparentemente muy sencillas. Lo que pasa después con todo esto es tremendamente sencillo. Cuando no sabemos de un entorno cuál es su estructura, los que trabajamos en esto, lo primero que hacemos es buscar cuál es esa estructura. Es decir, a partir de una cantidad enorme de datos que podemos haber recogido de muchas personas que han estado, ante el ejemplo de la publicidad, navegando por determinadas webs, clicando determinados anuncios, etcétera, 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 lo que intentamos ver es qué tipo de gente se parece, ¿vale?
y empezamos a crear una estructura de clases. Eso sería la primera operación típica que se hace, que sería en términos técnicos y anglosajones le llamaríamos un clustering, agrupar cosas similares, en este caso personas similares. A partir de aquí le podemos dar un nombre a ese tipo de objetos similares. Por ejemplo, sería, yo qué sé, los compradores de coches, por decir algo, ¿de acuerdo? Se puede hacer también que si de entrada ya damos unos nombres, una estructura de clases, busquemos en el clasificar la forma más sucinta de poder saber si cualquiera está dentro de esa clase, ¿vale? Si una identidad es realmente lo más rápido que podemos preguntar, las mínimas preguntas que podemos hacer, la mínima información que necesitamos para saber a qué clase va, ¿de acuerdo? Eso sería la segunda. Una vez tenemos esto, la cosa es muy sencilla. Podemos predecir qué es lo siguiente, qué va a pasar. Pero para hacer todo esto necesitamos una fase casi previa, diría yo, que es la de interpretar. ¿Qué quiere decir que va a hacer lo siguiente? Y a partir de aquí decidir actuar. En el caso de la publicidad es muy sencillo, porque se reduce todo a qué anuncio le coloco, básicamente, por lo tanto, cómo le va a interesar. Evidentemente hay cosas mucho más complejas. Y el punto de partida es esta capacidad de describir. Esta selección de unos determinados datos, que como vuelvo a decir, los datos no viven solos. Los datos que os cojo dependen del algoritmo que les voy a aplicar. Y el algoritmo que les voy a aplicar a este conjunto de datos es por el proceso que quiero realizar, ¿vale? No vive en un vacío, hay una voluntad detrás. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, si queréis comprobarlo, lo podéis hacer. Esta es el algoritmo que utiliza, aparte del algoritmo que utiliza Cambridge Analytica para extraerte tu perfil de personalidad. Este se supone que es el mío, ¿vale? Entonces, se supone. Entonces, básicamente, aquí lo que tengo son, digamos, a la izquierda tengo unos nombres de datos y a la derecha tengo unas escalas de valores, ¿de acuerdo? Aquí tengo pues una capacidad de apertura, si soy muy consciente, esto tiene sus interpretaciones en el ámbito de la psicología, si soy extravertido o no, si soy agradable parece que no demasiado, ¿vale? Y el nivel de neuroticidad que tengo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que me define un punto en el espacio, que soy yo, ¿vale? En este espacio de los algoritmos y los procesos que trabajan con estos datos para determinar el tipo de función. Con esto me pueden clasificar, me pueden juntar con otra gente parecida. ¿Y por qué es interesante que me junten con otra gente parecida? Porque allí donde mis datos sean diferentes, o no existan, o no coincidamos, pueden hacer una extrapolación, porque como me parezco con el resto, una variable que no conozco, puedo intentar pues adivinarla porque estoy dentro de una clase. ¿De acuerdo? Es otra forma de predecir, si queréis. Y a partir de aquí tomar una decisión. Pues yo qué sé, los neuróticos, etcétera, pues no, a lo mejor no compramos no sé qué cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 4 o 5 operaciones importantes que encontraréis en cualquier tipo de proceso que afecte digamos, a nuestra presencia en Internet. Seguro. Seguro, porque vienen de antiguo. Digamos, antes has comentado el aspecto cibernético, ese tipo de mentalidad que reduce, fragmenta, clasifica y a partir de aquí predice, pues se ha ido estructurando en ese tipo de procesos. ¿De acuerdo? Los encontraréis en cualquier entorno de Internet que maneje nuestros datos personales y, por lo tanto, que maneje nuestras identidades. Por debajo de esto es donde opera otro tipo de operación muy básica, que además se presenta como una operación basada en criterios tremendamente objetivos. Además, se presenta así, ¿de acuerdo? Pero como se ve claramente, pues es algo muy importante, porque está en un lenguaje simbólico, científico, matemático, etcétera, y por lo tanto, digamos, le conferimos una cierta autoridad. ¿Qué me está diciendo esto? Esto es lo que se llama una distancia y lo único que me está diciendo es entre dos personas definidos con una serie de variables, con una serie de valores, pues sencillamente, para ir rápido, en aquella escala de neuroticidad, de apertura, etcétera, 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 que tenemos un tanto por ciento o un 0,5, lo que sea, sencillamente, pues yo qué sé, entre Alejandra y yo, ¿vale? Va a medir para cada uno de estos valores, va a hacer la resta, ¿de acuerdo? Les va a elevar al cuadrado y va a hacer la raíz cuadrada. Y con esto, pues a lo mejor estamos más cerca o estamos más lejos que estoy con Óscar. ¿Vale? Esto es un espacio métrico, en fin, estupendo. Ahora bien, de la manera que se nos plantea, se nos dice,
la racionalidad técnica computacional, basada en las matemáticas, dice que sois similares, sois más diferentes, sois más o menos similares. Evidentemente, la pregunta que se ha hecho también antes, podemos hacernos aquí, ¿y por qué hemos escogido esta medida? Porque si queréis tenemos otra, y si no tenemos otra, ¿vale? Y cada una pasa algo distinto. Es decir, que puede hacer que Alejandra y yo seamos súper parecidos o súper distintos. Pero ¿quién lo decide esto? ¿Quién pone la medida? ¿De acuerdo? Y hasta ahora quien pone la medida somos nosotros. Y digo hasta ahora. Porque el ecosistema técnico está, por una parte, los actores no humanos, básicamente, la parte compleja de algoritmos y datos y los procesos que representan, y actores no humanos que hasta ahora son los que programan este tipo de procesos. Y digo hasta ahora porque precisamente la introducción del Machine Learning les va a dar más autonomía, en el sentido que puede ser que la decisión de la medida pues no venga dada estrictamente por la decisión de alguien que pone esa medida, alguien humano, sino que sencillamente el sistema va evolucionando y va cambiando. Y eso es en lo que estamos. En ese punto estamos ahora. ¿De acuerdo? Y eso es para mí la parte, permitidme que diga, interesante. Pues desde luego es la parte diferente. Es el momento que hay un cambio de escala y un cambio de dinámicas muy distinto de lo que estábamos hasta ahora. ¿Vale? Lo que sucede, por otra parte, es que esa profusión de procesos computacionales que trabajan con nuestras identidades y con otras fuentes, ¿vale? Se ha convertido en una red enorme de algoritmos, de procesos, que cada vez son más opacos. Incluso si no han sido autoprogramados, incluso si han sido programados por humanos como nosotros. La complejidad no se limita a cada uno de estos propios objetos, sino que no tenemos nada clara cuáles son las interacciones y cómo escalan. Es claramente un sistema complejo que es más complejo de lo que esperábamos. Es decir, que no nos sirven las estrategias de diseño que hasta ahora conocíamos del mundo, digámosle, del siglo XIX, en lo cual todo era determinista, en lo cual las cosas estaban bastante más acotadas. El concepto de black box, de caja negra, muy de la Tour si queréis, pero también muy ingenieril, es cómo puedo, de alguna forma, o cómo puedo, de alguna manera, abstraerme de lo que pasa ahí dentro, de lo que pasa en este algoritmo, porque con las interacciones quizás ya entienda cómo va a funcionar. Lo que está sucediendo es que con las interacciones no tengo bastante. ¿De acuerdo? Y estamos entrando en esta zona de inteligibilidad. Y así pasan que el comportamiento de un pequeño cambio, de una distancia, como aquellas funciones que os he mostrado, pues tiene efectos que se nos escapan. Y algunos bastante claros y directos, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sesgos. Mi último proyecto final de carrera, antes de irme de excedencia a la Politécnica, fue que no lo dirigí yo, estaba en el tribunal, fue uno de reconocimiento de caras. Otra vez, este proyecto tenía una medida de lo cercano o lejano que era cada cara que parecía nueva respecto a una cara tipo. Pequeño detalle, digamos, lo que había entrado en esa medida era un conjunto de categorías y un conjunto de, llamémosle, prejuicios correspondientes a otra cultura que no era la nuestra. Lo digo bien claro, digamos, había una serie de categorías que aquí no, que yo sepa, no utilizamos, como para empezar la de raza. Como mínimo no es muy correcto utilizarla, ¿de acuerdo? Pero si quisiéramos entrar por ahí y la suavizáramos con el concepto de etnicidad, como se hace también en determinado país de donde viene este algoritmo, pues entraríamos una serie de etiquetas como, por ejemplo, latino, hispánico, caucásico, que a nosotros nos cuestan un poquito de ubicarnos. Como le costó al alumno cuando le pregunté dónde se situaba él. Si era caucásico o si era latino. No supo qué responderme, porque no quería situarse según qué lugar, pero lo había, digamos, completamente vertido en el algoritmo que había construido. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de sesgo. Hay muchos más. Aquí tenéis, esto fue el principio de una pequeña campaña que Google tuvo que trabajar muchísimo sus infraestructuras, que es, veis lo que pone aquí, ¿no? Women shouldn't, entonces las sugerencias que automáticamente hace el buscador. Shouldn't have rights, shouldn't vote, shouldn't work, ¿vale? Y la última es shouldn't box, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso está ahí.
Es decir, una decisión técnica de un determinado bajo nivel a lo mejor se hace desde una cantidad de prejuicios o digamos, por estar dentro de una determinada cultura y luego se va propagando y amplificando. Y hay muchos más. ¿Vale? En la conferencia que hicimos en Nueva York en noviembre, de las 3 conferencias que hicimos, una era del Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo demonios hacemos, por decirlo claramente, a sistemas de aprendizaje automático que sean, digamos, fair, es decir, que no sean injustos, ¿vale? Que los podamos seguir y que los podamos entender, ¿vale? Entonces, esta es una investigación interesantísima en la cual lo que hacía es analizar los sesgos de género del traductor automático de Google, que otra vez se reducía, ¿no?, a una aparente y tranquila funcioncita, un poco larga, ¿vale?, como las que he comentado antes. Y aquí pasaba, por ejemplo, el ejemplo típico, si tú pones digamos, la palabra que sería enfermera, o enfermero, mejor dicho, en turco te la traduce como enfermera. O sea, si lo pones en inglés, en turco te lo traduce directamente como enfermera. No hay discusión. Y si pones médico, te lo traduce o si pones médica, te lo traduce en médico, por poner otro ejemplo, ¿vale? Pues bueno, estas son consecuencias bien claras. ¿Cuáles son esto influye en muchos aspectos. Este es un estudio clásico ya de la Tanya Sweeney de la Universidad de Harvard, donde demostró que el buscador de Google, el servicio que conecta al buscador con la presentación de anuncios, si buscabas el nombre que sugería un nombre como el suyo, la Tanya, afroamericano, entonces no te daba ni el mismo tipo de nivel de ofertas de trabajo, sino que además lo que te daba eran anuncios de posibles historiales penales. ¿Cómo podías encontrar información penal de esa persona, aunque ni siquiera, digamos, sabías que lo tuviera? ¿De acuerdo? Esto causó un pequeño revuelo. Hay otras discriminaciones que aparentemente son un poquito menos graves. Este es otro de las herramientas que hemos ayudado a construir, que sencillamente te determina si te van a aplicar un precio más alto por comprar desde un país o desde otro, o si lo haces teniendo un Mac o un PC. ¿Ok? Lo dejo ahí. En realidad, lo que se ha comentado también, lo que tenemos, las consecuencias no se agotan en esta observación, sino que van generando otro tipo de conductas, que es el ajuste, ¿no? Digamos, esto es lo que he buscado esta mañana lo que busqué, la semana pasada. He buscado es cara de selfie. ¿Vale? Aquí tenéis una cara de selfie, que tenéis otra cara de selfie, ¿de acuerdo? Pero es un ajuste, es decir, tenemos una máquina en el fondo de crear, a partir de las diferencias, de crear similitudes y una cierta uniformidad. Y luego se ha comentado también la cuestión del rendimiento. Si queréis saber cuánto valéis en Facebook, lo podéis hacer. Si queréis saber cuánto gana Facebook con vosotros, es otra de las investigaciones que hemos pagado con el dinero del Data Transparency Lab. Os podéis instalar esta extensión en vuestro navegador y vais viendo cómo según pasan los días, pues Google ha hecho un poquito más de dinero con vosotros. ¿De acuerdo? Pero en realidad lo que está haciendo es daros más incentivo económico, o digamos, daros más valor, según si hacéis las actividades que se espera de vosotros que hagáis. Es decir, si publicáis más, si hacéis más likes, si sois más positivos o negativos, según qué caso, ¿vale? Y a partir de aquí va generando un valor. En este caso, el valor medio de un usuario de Facebook viene a ser 14 euros por mes. Como solamente hay 1.700 millones, pues una cantidad pequeña, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero remarcar es de qué manera esos dispositivos técnicos, esos procesos, esos algoritmos que de momento, en buena parte, todavía programamos nosotros, están, digamos, creando casi pequeños nuevos sistemas sociales y formas de respuesta, aparte de las vivencias que tú estabas comentando. Creo que es otro componente que está allí. Digamos, lo que podríamos, de alguna forma, contrastar es esa relación entre la similitud y la diferencia. Como os he ido mostrando, hay una parte muy importante de todo esto que viene a partir de la similitud, ¿vale? Pero es a partir de otros contrastes que pasan otras cosas. De momento solamente quiero remarcar este aspecto. De qué manera hemos construido un sistema que nos interpreta como datos, que nosotros ya somos esos datos más los algoritmos que nos tratan, cómo ha crecido de una forma exagerada, pero que de alguna forma se nos ha ido de las manos el tipo de complejidad que hemos generado,
pero, digamos, esa complejidad no deja todavía de transmitir los valores y la matriz cultural desde la que estamos, ¿de acuerdo? Pero eso, como estoy intentando decir, genera un determinado tipo de identidad. Tú lo has comentado también, esa identidad que tiene que mejorar su rendimiento en Facebook de alguna manera, que tiene que mostrarse de una determinada forma, que tiene que ser, por decirlo así, selfie, ¿no? Tiene que, toda esa visión, todo ese positivismo extraño que si miráis por Instagram llega un momento que es mareante, lo feliz que es la gente, no puede ser. ¿De acuerdo? ¿De qué manera va generándose esto? ¿Vale? Y por terminar, ante esto, antes hemos comentado qué tipo de estrategias podemos utilizar. Yo tengo que jugar de ingeniero, ¿vale? Por lo tanto, Alejandra ha remarcado mucho el trabajar de recuperar el cuerpo, de recuperar una vivencia mucho menos codificable, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os puedo comentar otro tipo de estrategias, que serían las de alguna forma, violentar el sistema técnico por dos motivos. Uno, porque deje de funcionar, y otra, para comunicar y hacerlo visible, hacer visibles sus mecanismos. Digamos, hay toda una serie de trabajos que sería sobre la ofuscación, ¿vale? En el caso de la entidad es especialmente relevante. ¿Qué quiere decir la ofuscación? Que envío señales erróneas respecto a cómo yo soy, o como yo sé que el sistema técnico interpretaría que yo soy. Por poneros el ejemplo este de ad nauseam, es un ejemplo muy pequeñito, pero creo que es un ejemplo interesante. Tan interesante que Google lo ha prohibido. Entonces, este es un pequeño pedacito de software que te pones en tu browser, en tu navegador, y lo que hace es que sin tú ni siquiera darte cuenta, cualquier anuncio que está en la página que estás viendo, él lo clica. ¿Vale? Con lo cual, estamos interesados tanto en vacaciones en Canarias, ¿vale?, como en, yo qué sé, en comprarnos un coche, como en las últimas obras de quien sea. ¿De acuerdo? Con lo cual creo un perfil un poco extraño. Antes de venir esta mañana he visto también otro proyecto de Ben Grosser, que es alguien que ha trabajado con Joana, donde básicamente lo que hace es, por cada post que aparece en tu página, cuando estás viendo Facebook, lo que hace es contestar, o mejor dicho, clicar todas las posibles expresiones. Es decir, me gusta, me hace reír, me hace sentir triste, etcétera, etcétera, etcétera. Todos al mismo tiempo, ¿vale? Con lo cual, ese proceso que os he comentado antes de agregar por similitud enloquece, ¿de acuerdo? Y con tanto vosotros os desdibujáis. Hay muchos otros tipos de estrategias que no voy a comentar ahora, pero que van incidiendo en cada uno de estos aspectos que he descrito antes. Es decir, va incidiendo en cómo agrego, en cómo interpreto, en cómo clasifico, en cómo predigo. Unos son para, digamos, poner de alguna forma arena en los engranajes, y otros son para poder comunicar qué es lo que sucede. Entonces nosotros, en el pequeño grupo de trabajo que tenemos, que es el equipo Cafeína, pues lo que hacemos, por estimular legalmente, pues básicamente lo que hacemos es trabajar en lo que sería ingeniería crítica. Es decir, crear sistemas que en realidad lo que muestran es qué hay detrás, qué voluntades hay detrás, qué mecanismos hay detrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Solamente recordaros una cosa. Ya vamos a hacer un poquito aquí ya que estamos en esta era, pues de marketing del taller. ¿Vale? El taller que haremos con Joana, que está ahí, y con Román Torre, trabaja un aspecto que quizás ha estado flotando mientras estaba hablando y mientras hemos estado hablando. Que esa identidad nos preocupa, el cambio que está habiendo, no porque sea una identidad procesable, sino porque altera básicamente con los conceptos habituales de privacidad. Aunque se nos quiera vender la extimidad, en vez de intimidad, es cierto que todavía tenemos o podemos recuperar perfectamente esos otros espacios. Entonces, lo que haremos en el taller será trabajar inicialmente con uno de los mapas más completos, creo yo, que sí que es un buen proyecto, diría, de ingeniería crítica, que ha desarrollado Vladan Joler, que es todo el mapa de todos los datos que se ha conseguido saber que que Facebook, no sé por qué siempre me sale Google, que Facebook saca de nosotros y para qué los utiliza cada uno de ellos de una forma bastante general, ¿vale? Partiremos de ahí, trabajaremos el concepto de similitud y luego nos relacionaremos con las percepciones que tengamos sobre la privacidad. Y para ello trabajaremos con Román. Este objeto que veis aquí a la derecha se llama Cero, es un trabajo que ha hecho Román con Ángeles Angulo, y que lo que hace es, digamos, darte un cierto control, ese tótem, por decirlo así, sobre la privacidad, que te permite regular lo que dejas ver cuando navegas o cuando estás en casa y tu red está sobre ti. Por terminar, solamente me gustaría comentar
¿Cómo se ve desde la ingeniería todo este proceso? Hay quien no lo ve, sencillamente, ¿de acuerdo? Y hay quien de repente se ha dado cuenta que es otro tipo de ingeniero. Creo que es una frase de alguien no precisamente tranquilizador, que decía que el novelista es el ingeniero de almas humanas. Creo que la profesión de ingeniería de repente se ha encontrado, sobre todo en ingeniería de las tecnologías de información, que es exactamente eso, ¿de acuerdo? Que de repente a través de este tipo de plataformas se ha convertido, queriendo o no queriendo, disfrutándolo o no, en el constructor o el determinador de cómo son nuestras almas a partir de ahí. Del simpático colega Stalin, la frase. ¿Vale? Gracias.